mediados del año pasado recibimos una excelente noticia. El titular decía: Reserva Pingüino de Humboldt, logran remover el 100% de los conejos invasores en Isla Choros. Para contarnos sobre esta y otras experiencias, Paula Martínez, directora del proyecto de restauración ecológica en Isla Choros de la Corporación Nacional Forestal de Coquimbo, expondrá erradicaciones de vertebrados en Chile, avances de la última década. Bueno, buenas tardes, un agrado para mí poder estar acá. Quería saludar a quienes nos invitaron amablemente a poder compartir esta experiencia. La verdad es que el título es bastante ambicioso, ¿no? Dice avances de la última década en Chile. Y vamos a ver si es que puedo sacar una fotografía más o menos de lo que pasa en Chile, pero ¿por qué erradicar especies exóticas invasoras en Chile? Nosotros tenemos un compromiso asumido como país en las metas de Aichi, en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, que nos dice que para el 2020 nosotros debiésemos haber sido capaces de reducir a un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de los hábitats naturales y reducido de manera significativa la degradación y fragmentación de hábitats. Esta es una meta que, enfrentando especies exóticas invasoras, indirectamente la vamos a estar abordando y yo creo que mucho más que con algunos ejemplos de restauración a pequeña escala. En metas más directas, la meta número 9 nos dice que para el 2020 habremos controlado o erradicado las especies prioritarias del territorio nacional y que habremos evitado la extinción de especies en peligro identificadas en su estado de conservación. Si nosotros sabemos que en Chile existen cerca de 60 ecosistemas de isla que comparten especies en conservación y además especies exóticas invasoras de vertebrados, el problema no es menor. Por lo tanto, las metas de Aichi, si consideramos que el 20% de las especies de aves, reptiles y plantas del planeta se albergan en islas, que además la mayor cantidad de extinciones en aves, reptiles, mamíferos y plantas son causadas por especies exóticas invasoras, es muy probable que nos acerquemos a las metas de Aichi si solo si actuamos en ambientes de isla y controlando o erradicando especies exóticas invasoras. Y eso nos dice a nosotros por qué debiésemos trabajar, ¿no?, en este ámbito. Estamos prácticamente obligados a hacerlo. Las erradicaciones de vertebrados invasores, esta es una página que mencionaba antes Erin, yo recomiendo que la visiten porque podemos tener información detallada de las erradicaciones que se están llevando en el planeta, las metodologías que se han usado y las especies involucradas. Acá en Chile son muy contados los casos que yo manejo, que en su mayoría están asociados a trabajos dentro de la Corporación Nacional Forestal, y deben haber algunas iniciativas privadas de las cuales no tengo mucho conocimiento, más hacia el sur. En el caso de Santa Clara, en el archipiélago Juan Fernández, tenemos el caso de Santa Clara, Robinson Crusoe, Alejandro Sergi. Y aquí no quiero andar en cada uno de estos. Si hay alguna duda específica de estos proyectos, tenemos colegas con amplia experiencia y que viven y habitan en la isla y que han llevado estos procesos adelante. Y me gustaría entrar directamente al caso de la isla Choros, que es el caso que les traigo ahora. La isla Choros es parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Nosotros con estos tres islotes protegidos, Isla Damas, Isla Chañaral en la región de Atacama y la isla Choros en la región de Coquimbo, protegemos cerca del más del 60%, casi el 70% de todo el archipiélago que tiene una conexión ecosistémica en esta zona de la corriente de Humboldt en la zona. El 93% de la superficie de esta área protegida se encuentra afectada por especies exóticas invasoras, detectadas en el plan de manejo en el año 2020. En la isla Choros específicamente, el valor ecológico que tiene esta isla es que alberga o sustenta una alta población de pingüinos de Humboldt en época de nidificación,
junto con Chañaral alcanzan el 80% de la población reproductiva del planeta en el periodo reproductivo. Tenemos la población más alta en el periodo reproductivo del yunco, el Pelecanelio ganoso, está cerca del 90% de la población reproductiva, llega a la isla Choros para nidificar. Y recientemente se está haciendo un trabajo bastante proceso, diría yo, en la identificación y determinación de cómo estas islas albergan a especies endémicas únicas en el planeta de invertebrados. Esta es la famosa vaquita de los choros, existe solamente en esa isla y en ninguna parte. Y por lo tanto los procesos asociados a la flora y a todos los invertebrados también están dando luces de teorías biogeográficas bastante interesantes. El problema que tenemos nosotros en el ecosistema, en ese paisaje, en el caso de Isla Choros y Chañaral, ahora Isla Choros no es así, pero Isla Choros y Chañaral, cuando se inicia este proceso, se encuentra completamente invadida por la flor del rocío o el mesendiantemum, en dos especies, y de alguna manera promovido y bastante afectado también por la presencia de conejos europeos. Nosotros tenemos un ecosistema de comparación que es la Isla Damas, que no tiene conejos y donde la flora nativa está mucho más saludable que en las otras dos. Y los parches de mesendiantemum se encuentran de alguna manera controlados por la flora nativa. Las líneas de acción del plan de manejo a nosotros nos obligan a enfrentar especies exóticas invasoras en ese ecosistema porque se reconoce que influyen en la diversidad biológica. Las gestiones que estuvieron asociadas a la erradicación del conejo europeo datan desde el 2008 y se pasó por un proceso, yo diría, bastante rico en aprendizaje, muy frustrante en algunos episodios porque nos sentíamos de alguna manera solos, en circunstancias que las áreas silvestres protegidas son de la nación, no son de la UNAM, y no teníamos como compromiso país el llevar adelante este tipo de iniciativas. Tuvimos que convencer no solo a la comunidad local, tal como explicaba nuestro colega acá, que es algo sumamente necesario, pero lo más difícil fue convencer a la institucionalidad pública fuera de CONAF de que esta era una acción que teníamos que cometer y por lo tanto nos costó mucho lograr al final un apoyo. Cuando estoy hablando de hasta el año 2012, 2013, cuando cuando ya tuvimos más acercamiento entre las instituciones y ahí pudimos sentarnos a conversar el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola Ganadero, Cernapesca, Subpesca, Marino y la comunidad local sobre cómo íbamos a enfrentar esta erradicación. En el año 2012, bueno, voy a avanzar un poco más por ahí. Estas son las etapas del proyecto completo. En el año 2012 se trabajó en esta investigación previa para evaluar los impactos sobre especies no objetivos. ¿Cuál era el nivel de interacción que iba a tener el método principal, que en este caso fue el cebo, Rodifacu? ¿Cuál era el impacto que iba a tener un método secundario o de apoyo, que era la fumigación en madriguera? Y el último método, que iba a ser como el remanente, que era a través de cacería y rastreo con perros adiestrados. Entonces, en el 2012 nosotros evaluamos que el impacto sobre poblaciones de especies no objetivo es cero. Eso no significa que uno no tenga mortalidad de especies no objetivo. Efectivamente, hubo mortalidad de principalmente jotes cabeza colorada, porque no solamente podían consumir el conejo hacia libre disposición, sino que aprendieron a escarbarlo y a desenterrarlo. Entonces, bueno, ahí les voy a mostrar un poco lo que significó el monitoreo de la campaña, pero fue una lucha de ir evitando que fuera consumido por otros individuos. Lo importante acá es que el análisis a nivel de poblaciones, no de ejemplares, no es un pingüino por un jote, son las poblaciones de jotes versus las poblaciones de pingüinos. Y en este caso la balanza no nos hacía perdernos en ningún sentido porque no había ninguna especie que estuviese en estado de vulnerabilidad que pudiese verse afectada por el cebo y comparado al beneficio de salvar el ecosistema donde se reduce el 80% de la población de yunco
y la población disminuyó. De julio a septiembre se llevó la etapa que se conoce como knockdown, que es, se intenta disminuir lo máximo posible la población de la especie exótica invasiva. Y esa fue con brodifago y fumigación. Y de marzo a abril de 2014, el desafío era detectar y eliminar la población remanente, con la gran suerte que nosotros para esa etapa ya nos dimos cuenta que no había ningún conejo y el 100% fue eliminado en la primera etapa. Y de junio en adelante hasta el día de hoy estamos confirmando las respuestas de la isla al proyecto de adaptación. La fase preparatoria, entonces, como lo contaba, y hay un poco más de detalle, consistió en ver cuál es la interacción del cebo con otras especies, cuáles eran las técnicas para medir huellas, medir alcances al consumo del cebo. Con cámaras trampas también pudimos descartar, por ejemplo, que el chungungo, que era una de las especies que más nos preocupaba en el consumo, no se acercaba a estos montículos de cebo y nunca consumió cebo. Eso nos permitió también abordar algunas estaciones más costeras. Ese es el cebo utilizado y en la disposición de las estaciones de cebo con 300 gramos, que es la dosis letal para conejo, fue dispuesta cada 100 metros así lineales y así por toda la superficie de la isla. La fumigación en las principales madrigueras detectadas, donde se descartaba completamente la presencia de alguna especie endémica, ahí se aplicó también venenos de gas. El monitoreo es la fase más compleja, más delicada y yo diría que determinante para el éxito de cualquier erradicación. Y esto involucra no solamente el recorrido por toda la isla, identificando cómo ha ido siendo consumido, los cadáveres enterrados, cualquier seña de conejo, sino que además el equipo, una vez que dejaba el terreno en el día, acudía en la noche a hacer análisis de datos y construir estrategia inmediatamente para la aplicación de cebo a los otros días. Entonces es un trabajo extremadamente serio y meticuloso. Y esas rayas que ven ustedes ahí es cómo se mapea lo que se caminó durante toda esta campaña. Hubo mucha capacitación, un trabajo en equipo que yo creo que fue muy destacable entre Iceland Conservation y CONAF. Nosotros como CONAF además no solamente lo abordamos desde la cuarta región, aquí hubo un equipo de guardaparques de la quinta y de la región de Atacama que apoyaron este proceso. Se necesita un equipo técnico no solamente experto en tecnología, en el monitoreo y en análisis de datos, sino que sobre todo gente que sepa caminar. Es muy delicado. Nosotros a veces hemos aceptado voluntarios que llegan con todo el amor a trabajar, pero pisé se me fue un pajarito. O sea, es muy difícil caminar en un área silvestre sin causar un impacto. Y los guardaparques son los especiales. Tienen un sexto sentido para circular por áreas protegidas que son ideales para llevar cualquier campaña. Aquí se iba revisando, por ejemplo, y enterrando cadáveres. Y yo lo puedo decir de manera muy alegre, porque los resultados fueron absolutamente buenos. Pero esta pega no es fácil. No es fácil lidiar con la muerte. Hay que tener y por eso es que hay una conciencia plena de lo que significa erradicar especies exóticas e invasoras. Es como decía, perdón, se me olvidó el nombre, es que el objetivo final no es matar conejos en este caso, sino que evitar la extinción de los pingüinos. Y eso nos daba a nosotros también el estómago y el valor para tratar de conejos muertos, que en algunos casos significan algunos ejemplares que podían verse que se estuviesen existiendo, pero la idea también es poder hacer un trabajo ético respecto a la regulación. Aquí también se verificaban las especies no objetivos, también se enterraron todo lo que
murió arriba de esa isla quedó en la isla. Aquí se hacían, como les decía, análisis de consumo. Esto permitía construir estrategias de cómo ir aplicando, ir abordando la isla en días sucesivos. En total, sumando la confirmación con Finn, que fue un perro que había terminado su campaña en la isla Macguire, llegó a Chile a apoyar esta campaña y él nos mostró que ya no quedaban conejos en la isla para el 2014 y en total se recorrieron 2.472 kilómetros caminando en una isla de 300 hectáreas, 306 hectáreas. Entonces, es trabajoso, sí. Yo diría que cuando hablamos de montos o grandes sumas de dinero, acá en Chile se pueden enfrentar campañas con menos dinero pero con mucha voluntad. Con trabajo en equipo se puede. Esta campaña entre financiamiento de Island, gestionado por Island y más lo que la Corporación Nacional Forestal sumó, alcanzó cerca de 260 millones de pesos. Entonces es algo que es ahora. Los logros fueron ser impacto significativo sobre población de especies no objetivo de la erradicación. Se removió el 100% de la población de conejo europeo y se estiman impactos significativos en beneficio del ecosistema que sustenta el 80% de la población de esta especie. La flora endémica reaccionó de manera sorpresiva. Puede ser también que haya sido influenciado por la lluvia que hubo el año 2014 en mayo, pero nos hemos dado cuenta, estamos midiendo que estas son capaces de controlar de alguna manera la expansión de la invasora. Lo que estamos haciendo son pequeños controles para asistir la remoción de la planta en lugares de yunquera, para ver qué tan efectiva puede ser una restauración activa respecto de la respuesta completa de la vida. El programa de monitoreo es lo que se nos ha venido como una de los principales desafíos que estamos enfrentando. Lo estamos enfrentando con la academia, con Island y con profesionales de otros servicios públicos en la región para construir un programa de monitoreo a largo plazo, o sea que sea alimentada esa base de datos por distintas instancias públicas y privadas y de manera de ir midiendo cuáles son los resultados que se llevan ahí en la isla. Y esto no es fácil porque si bien tenemos académicos que están permanentemente trabajando ahí, tomando datos, CONAF definitivamente es el que tiene la factibilidad de llevar un programa de monitoreo en el largo plazo con quien administre la reserva. Bueno, lo del control de la especie vegetal ya se lo comenté y este año vamos a trabajar en el diseño del plan de bioseguridad. Se han estado implementando algunas cosas en bioseguridad. Por suerte esta isla tiene poca intervención humana. Digo poca, bien entre comillas, porque lo que nosotros podemos controlar son las investigaciones. Las investigaciones tenemos un control y hemos podido implementar medidas de bioseguridad con los investigadores, es muy fácil. Pero en el caso de los pescadores artesanales que habitan en esa comunidad y con quienes tuvimos que luchar muchísimo antes de poder matar los conejos, porque ellos lo veían como una fuente de proteína. Estamos ahora trabajando como grupo de conservación local de Arguero en planes de bioseguridad también. Y eso que yo se los cuento en dos líneas, fueron 4 años de trabajo con la comunidad, en la escuela, puerta a puerta. Estas campañas necesitan puerta a puerta. Y cuando nosotros decimos que la gente tiene que entendernos, y la gente entiende, la gente no es tonta. Lo que pasa es que somos nosotros los que tenemos el desafío de encontrar los incentivos necesarios para cometer este tipo de acciones. Pero yo no es necesario que yo le explique a un pescador que vivía 60 años ahí qué es lo que hace el conejo con la tierra, si ellos saben. En las islas generalmente la gente que vive ahí sí sabe. Ahora, cuando nosotros hablamos de encontrar incentivos económicos para la conservación, ¿cómo yo le cambio a un habitante un conejo por un pingüino? ¿Cómo le cambio yo una cabra por un picaflor? Cuesta.
eso cuesta, pero cada comunidad tiene su afán, tienen sus indicadores. Yo creo que la clave está en eso, en puerta a puerta y en un trabajo comunitario sumamente fuerte. No dejar las escuelas ni dejar la conversación diaria. En el caso de la Corporación Nacional Forestal, en la mayoría de las áreas donde vive gente, también tengo que hacer una labor de extensionista, donde nos involucramos con el quehacer de los que habitan ahí día a día. Nosotros en este caso lo que hicimos fue incentivar el trabajo en el alga, en ver cómo podemos potenciar el trabajo de los algueros, cómo mejoramos la extracción, cómo empezamos a formalizar esa actividad e incluso certificar, junto con el Servicio Nacional de Pesca. O sea, ahí hay una alianza muy interesante que se puede hacer con otros servicios, donde quizás los incentivos no los tenga uno, pero INDAP, Cernapesca, Subpesca sí pueden tener incentivos interesantes para la conservación cuando está ligado a actividades políticas. Bueno, factores críticos, yo más nada que redundar lo que se ha dicho acá, ¿no? La participación ciudadana tiene que ser vinculante. Los enfoques de programa son fundamentales. ¿Ya? Nosotros difícilmente en ninguna parte vamos a poder llevar una campaña de un año, que es lo que duran las metas institucionales. De hecho, tiene que ser con enfoques de programa. Si ustedes ven, nosotros de aquí abordamos desde el 2009 al 2014 esta erradicación en una isla, y probablemente ahora el desafío que vamos a abordar en Isla Chañaral nos va a llevar un tiempo más, pero ya hay aprendizaje incorporado en la institución. Una alta especialización. El peor error que podemos cometer nosotros es pensar que esto lo podemos llevar solos. Nosotros no tenemos toda la especialización necesaria para llevar adelante campañas de erradicación. Y el hecho de que, por ejemplo, yo haya llevado o haya liderado en conjunto con ONG la erradicación de conejos no significa que pueda erradicar cualquier cosa en cualquier lugar. En este caso, Island Conservation para nosotros fue un factor elemental para el éxito de esta ruta. El instrumento, se conversaba también sobre el instrumento legal que permite remoción de especies en ecosistemas de alto valor ambiental, iniciando como piloto ecosistemas de isla. Y yo lamento que cuando existan proyectos de esta envergadura como de que no se puedan hacer erradicaciones, como manifestó Fernando, porque realmente son estas experiencias las que nos permiten ir incorporando aprendizaje. El ensayo-error, que a muchas veces es un ensayo-error, la ciencia es transgresora en ese sentido. O sea, yo creo que si nosotros no nos ponemos las pilas con las metas que tenemos al 2020, con los datos de vulnerabilidad en islas, con la cantidad de especies endémicas que tenemos conviviendo con especies exóticas e invasoras, vamos a llegar tarde al cumplimiento de ese desafío. Y esa es la triste verdad que yo veo para Chile si no tomamos más acción. Y respecto al instrumento legal, sí, sin embargo nosotros tenemos leyes que nos permiten hacer esto. Muchas veces nosotros en Chile sufrimos también de inflación normativa, ¿no? Nos llenamos de leyes para poder solucionar problemas en circunstancias que no estamos interpretando bien las leyes que tenemos y no estamos dando la facilidad. En el caso de acá, a nosotros ahora se nos enfrenta un tremendo desafío, que es la bioseguridad. Es una de las islas que ha tenido erradicación exitosa y que prontamente se va a ver rodeada de 3 megapuertos con cientos de embarcaciones y que nos van a sorprender a nosotros con una legislación o con una normativa muy poco efectiva respecto del ingreso de exóticas invasoras vía marítima. Porque no hay nada que nos obligue a nosotros a decirle a los barcos que lo que salga de ahí de su agua tiene que estar completamente muerto. No podemos enviar ningún organismo vivo al mar en Chile, menos en zonas de alta productividad como esta. Porque lo más probable es que después tengamos que enfrentar metas millonarias en combatir especies exóticas que se nos pueden instalar en el medio marino. Entonces, yo me alegro de esta oportunidad.
oportunidad, creo que son las instancias donde uno puede decir otras cosas y espero que avancemos en esto. Tenemos un desafío tremendo y bueno, quedo atenta de nosotros.